like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Ahora sí, hola, hola, hola. Evan Ahora X2311 sí. dijo Joulis. Hola, joven gordito, ¿cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Y la Esteban dijo no se oye. Sí, yo sé que no se veía, pero ya se debe estar oyendo, ¿cierto, Hila? ¿Qué más, Hila? ¿Cómo estás? A ver, voy a probar yo mismo. Ahora sí, ¿sí? Sí, Y nos la está Esteban oyendo. dijo allá.
Sí, es que como hice una configuración anteriormente, tocó que hacer unos pequeños cambios del micrófono, pero ya, o sea, eso se repara facilito y rápidamente. Pero bueno, ¿cómo están en esta bonita tarde de casi Halloween, ya más cerca, más cerquita y pues qué más cerca que con este estrenazo que tenemos el día de hoy, que es nada más ni nada menos que Alan Wake 2, un juego que venía, buena madre, ¿cuánto tiempo? Como, si mal no me equivoco, salió como en el 2010, 2009, no, 2010, creo que fue 2010, más o menos, entonces son 13 años en teoría, porque no sé la fecha exacta del lanzamiento original de Alan Wake. Obviamente luego después fue American Nightmare, que fue un DLC que salió muy bacano, de hecho, muy bacano, de hecho, ese lo gocé como no se imagina. Pero bueno, Evan Alan Wake X2311 dijo 2, que vuelvan los furros. más adelante, pero Alan Wake 2 se viene con toda, con toda, con toda. No Y la solo Esteban porque dijo es cuántos un años. 13 años como le gustan a Julian, pero bueno, es un juegazo realmente. No solamente por el terror psicológico que se nos viene, sino por la música, el diseño de los personajes, el diseño de el entorno que vamos a tener. Y pues si alcanzan a escuchar en este momento la música ya es pero bueno, este jueguillo también es donado y es para A reseñar. Wix70 dijo hello. Hola, Jime. También es para reseñar y para, obviamente, por la empresa, por los, perdón, por la empresa o los medios de prensa directamente de Remente Entertainment, entonces que nos los hicieron llegar muy amablemente. La idea era traerlo el día de ayer, pero pues eh, solamente el juego se podía transmitir a partir de más o menos Y las la Esteban dijo 11 hello Dim. medianoche, entonces imagínense. Siempre, pues para esa hora, pues ya daba sueñito y todo, pues mejor decidimos traerlo más temprano el día de hoy. El día de hoy también va a haber streamcito de Jorgito, entonces más tardecito lo van a ver. Pero bueno, mientras tanto, a lo que nos surge, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo para estar alargando las cosas. Pero bueno, aquí ya tenemos Alan Wake 2. Obviamente lo inicié, ¿para qué? Porque tenía que hacer la configuración, ver, porque el juego está siempre bastante pesado, ¿listo? Por si las moscas. Ah, bueno, aparte de eso ahí de alegría, no se les olvide que Alan Wake va a estar para PlayStation 5, para la Xbox Series XS, y está en PC para Epic Games, solamente Epic Games, entonces para que estén muy pendientes. Pero bueno, cualquier cosa se puede jugar también con controlcito, aquí está, pero el día de hoy yo voy a jugar con teclado y mouse, ¿listos? Pasemos rápidamente con lo que es la jugabilidad. Bueno, lo que tenemos ahí, todo está más o menos al 50%, lo básico, eso lo pueden ir modificando dependiendo de cada uno, así tal cual como los controles. Aquí está tal cual con cada tecla, con cada mirilla y todo, con cada botón, perdón. Tenemos los gráficos. En esta ocasión estoy sin bordes, con una... Esto ya es predeterminado del juego, lo vamos a probar así en streamcito. Ayer lo probé así tal cual y se veía una nota, entonces por ese lado no lo quiero modificar aún, pero lo vamos a ir probando. Bueno, listo, la calidad del procesamiento es bajo, pues obviamente la tarjeta no es que aguante mucho, pero la resolución sí está alto, predeterminado. De resto, la gran mayoría está en medio, como se dan cuenta, la iluminación, la calidad del foco, la calidad de iluminación, pero es algo, mejor dicho, ya lo van a ver, con eso no nos adelantamos más. El detalle de sombras está en medio, no sé por qué no se puede bajo, pero bueno, el filtrado de sombras solamente está en medio y alto, también no está bajo. Los reflejos globales, bueno, eso no sé si afecta aún, pero pues ya veremos. La densidad de objetos esparcidos está en ultra, eso es lo que me parece genial, que yo digo, vamos a ver cómo se maneja. Ah, bueno, algo que sí tiene, bueno, obviamente aparte del audio y todo eso, lo tenemos así. El filtro para hiperacústica me pareció algo muy bueno. Ah, bueno, aparte de eso, recuerden que este juego, por si acaso, como la gran mayoría de juegos de terror, tienen muchísimo reflejo, muchísimo intensidad focal. Entonces, para que tengan muy presente que obviamente hay gente que es fotosensible, entonces para que tengan cuidado. La interfaz está en español latinoamericano,
pero el audio solamente está en inglés, francés, alemán, español de España y japonés. Yo lo puse en inglés porque pues, ajá, para escucharlo en español de España, no. Entonces para eso están los subtítulos en latinoamericano. Listo, el tamaño de los subtítulos, todo eso ya está. Listo, ahí fue rápido. No voy a iniciar la partida de ayer, aunque no jugué mucho realmente, solo fue una pruebita, me moví, corrí y ya no es la primera queja mía. Pero no es queja del juego, el juego se ve, ¿para qué? Pero se ve genial. Aquí es donde comencé perdido de inmediato. Está el modo historia, el modo normal y el modo difícil. O sea, sí, ok, sobre todo con el modo historia, como así, pero bueno, arrancamos con el modo historia. Aquí se demora a veces, se está demorando un poquito, pero ya van a ver, yo creo que de pronto fue la primera carga del juego, no sé la verdad realmente qué podría pasar o qué sería, pero se demoró la primera vez un huevo de tiempo, digamos que fue por primera cargadita, ¿listo? Si no escuchan el juego muy fuerte, si lo escuchan muy fuerte, perdón, si lo escuchan muy fuerte, las voces muy bajas, me van avisando para con eso vamos a ir modificando poco a poco, ¿listo? Ay, no. Pero bueno. Bueno. Ay, se olvidó tomar la foto del inicio. Bueno, ahorita la tomamos antes de terminar. Antes de acabar. Y vamos haciendo las cosas. Me gustaría que fuera. No sé si se alcanza a ver, así se alcanza a ver. En la parte superior a la derecha se ve como el circulito de carga. Hay que estar muy pendiente de todo eso, pero sí, debería de tener como una barrita así de carga diciendo, bueno, ya estoy cargando, aguántenme un momentico, o dar el porcentaje, como en muchos juegos los están dando últimamente. Pero, infortunadamente, en Alan Wake 2 no tenemos eso. Hay que estar también muy pendiente de que pronto no creo que lo vayan a ver por el fantasmita que tengo en la parte de abajo a la derecha. Va a estar ahí ya para cuando esté cargado bien el juego y poder ingresar. Bueno, miremos a ver qué consejo nos da. Quema el escudo de oscuridad de un enemigo para revelar un punto de fluencia y destruyelo para causar un daño devastador. Usa bengala para escapar ilesos del agarre del enemigo. Bueno, pues los que no conocen Alan Wake, sí es parte shooter, pero también es de supervivencia o bueno, de terror psicológico. La idea era más que todo escapar de las sombras. Ya vamos a ver si volvimos a lo mismo, la típica pesadilla de Alan Wake o no. Al principio va a pasar esto en el video, no sé por qué, es momentáneo. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. No me preguntan por qué se aparecieron los subtítulos momentáneamente. Ayer cuando lo cargué, se quedó un momentico y comenzó a cargar bien, avanzó. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Creo que me pareció tan bacano como hacen ese cambio. Aquí ya iniciamos. Esto es algo que yo voy a aclarar y hacer con la cámara por eso. A mí me gusta crear personajes mujeres por algo precisamente. Y es precisamente
por este tipo de motivos que no creo personajes hombres. Por si acaso, esta es una fusión entre un calvo y un gordo. Y no todos los gordos nos vemos así. Por lo menos ya no me veo así de peludo. Quiero ver todo bien ahora sí. Ok, por aquí no puedo pasar. Es que parece una pintura, me parece genial eso. Y es que el toque de la niebla es fabuloso. Más o menos hice esto ayer. Solamente revisar, corrí de un lado para otro. Aunque no puede correr mucho, pero bueno, no se les olvide que puede usar eso. Pero que en el beat están jugaditas. Pero te gustan, ¿no? Me gustaría poder gritar algo. Hello. Ah. Pero bueno, aquí por lo menos sí podemos ver que solamente es por un camino. Por aquí no deja treparme nada. ¿Será que sí? Mira. Ayer no probé absolutamente nada de eso. Can you hear me? Come on, we should go. Where'd he gone? ¡Ayuda! Se fueron. No lo vieron a uno en bola. No hay ninguna opción. Pero es que se ve muy bacano, o sea, el diseño se ve muy bacano. Quiero aclarar que yo no estoy viendo las nalgas aguaditas como dice él. Es que yo estoy escuchando ahí. Y no estoy viendo. La luz, que bueno. Eso fue un lobo. No sé si pasó aquí al lado. Uy. Uf, ¿y eso qué fue? Uy, el control está que vibra. Qué susto eso. Uy. Ya estuvo en ese screamer. Y eso fue en el momento menos esperado. Quiero creer que yo soy el que hacer esos acercamientos a todo. Uf. Ay, qué nota, miren, aún se ve mojado en la espalda. Ay, pero mira, aquí hay agua. Debería tomar agüita. A ver, nos podemos bañar. Y no se alcanza a mojar bien. ¿Pero quién te vería? Ok, miren, ¿sí? El botón ya dijo ya se murió. No. Ah, es que empezó a llover. Y empezó a hacer frío. Y este man en bola. Y si ve coso, por eso no creamos personajes hombres en juegos así. Como le gusta a Yami, por ejemplo. O a George. ¡Un perro! ¡Un perro! ¿Qué mierda es eso? Uy. Partida guarda. El botón ya dijo pero a Esculito le gusta. Sí, Y la Esculito Esteban también le dijo gusta. así son las nalguitas de Oscar. ¿Lo estás diciendo porque es calvo? El pego. El pego habló. A Wick 70 dijo uy como así ya se las vio.
El pejo me sigue. Y la Esteban dijo, ¿y por qué es Rolo el frío le chupa el coco? Night Dom 1 dijo, así te quería agarrar. Ah, y así lo quería agarrar, ¿sí ve? Ahí quedó ya claro. Esculito quería agarrar hacia el mal. Que coste. Allá hay luz. La luz es buena en este juego. No puedo pasar a donde está la luz. Ahora sí hay luz. Esa gente que... Eso no siente. Awit 60 dijo, no sigas la luz. Esa luz no. No, me volvieron a disparar. ¿Y este man qué? Corra por un lado. Y la Esteban dijo, ese sueño es de DRA culito. Night Dom 1 dijo, no lo puedo ver por alerta de spoilers. Uf. ¿Se murió el sonido? ¿O me parece? Sí, se murió el sonido. Uf. Por eso está marcado más 18, ¿sí? No había forma de escapar. Para que se pegue un poquito en los videos. Lo sacrificaron. Alan Wake. O segundo. Uf. Estuvo bacano. Listo, eso fue todo. Ya, no mentiras. Partida guardada. Ahora sí vamos muy probablemente a jugar con Alan. Ah, bueno, olvidé mostrarle los atuendos, pero pues para iniciar rápido. Hey, kiddo. Pero hay How atuendos are you? de dos personajes. I'm good, Uno está Alan Mom. How are y you? una vieja que ya no me acuerdo cómo se llama. This trip might take a little Creo que longer than no. I thought. I'm sorry I've Se been pegan gone los so much lately, videos. Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Vamos mucho, tú Right. puedes. Well, Dad and I are just ¿Por watching qué the se latest desaparecen los episode of subtítulos? Night No tengo Springs ni idea. here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Si es el bosque donde estábamos I ahorita will. con este man, Bye, kiddo. debe estar haciendo un frío ni el hijo de nada. Un frío pasado. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Logan. Es una niña. ¿Y por qué beben café al mismo tiempo? It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Está pegado, no sé I'm si el glad you're on sonido this case with o me, el audio. Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. No sé qué está pegado, es un poquito el video. Como si se hubiera quedado, pero Here we leve, are. leve. Cauldron Lake. El Botonia dijo, pero es un poquito, no más, no es mucho el delay. Sí, es poquito.
deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Retorno invitación. Y la Esteban Estuvo dijo muy poquito bacano. como las nalgas de Oscar, eso es. Las aguaditas. Worth memorizing before we Yo me quiero subir al carro. trees. Señora, ¿qué está haciendo? I should take a look at that map. Ok, ahorita miro el mapa, no molesta, quiero mirar bien. No, por lo menos tiene más lógica. Aquí sí tiene una rejita para no pasarse por ahí, pero ¿qué puede pasar? ¿Pero qué puede pasar? Oh, eso me gusta en un juego. Por lo menos no sé, hay un pedazo con un árbol que uno no pueda ni pasar como ahorita. Pero por lo menos a veces tiene un poquito más de lógica. Aquí hay un letrero. No vehículos motorizados, pero sí ciclas. Qué justo. Vamos a ver ahí. Ah, ok, no. Espera, a ver qué tanto podemos. Siempre hay que estar bastante cerca para saber el objetivo, por ejemplo. Y la Esteban dijo démosle nombres falsos al FBI y empiezo yo farra bisexual de indigentes XD. I think I hear someone. Como el otro juego de Could be inspector. our deputy. I can go take a look. Ok, hagamos el mapa. Ush, buena madre. Lugar mental, Caldoon Lake. Ok, no ha cargado completamente. Inscleverna me dijo arroba el botón ya que hace hablando menos hablando más pasándose la historia. ¿Qué hace Robin Alex? ¿Cómo me le Y va? la Esteban dijo Oscar trates de cubrir lo evidente. Aquí hay un caminito, el alquiler de cabañas. Sería bueno que dijeron dónde está el cadáver, pero bueno. Ah, mentiras, porque el cadáver en teoría, mirando este mapa, o no estaba por aquí. Which late. A ver. Y la Esteban dijo Giorgito un negrero. Sí, también. Churrito. Bueno, camina a ver. ¿No vamos a hablar en el camino? Over here. Se me Hey camino de there. Agent camuflaje. Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Y la Esteban dijo que te apure a sembrar algodón en esta Sorry about linda that, tarde de ma'am. Luisiana, maldito I'm Oscar Lee Deputy Jones. Mulligan. I just figured that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Después de los cuales. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton.
Pero bacano, o sea, vi los Y la movimientos, las Esteban dijo facciones del XD man. comeremos Chévere. cola de eliguete empanizado GEAU. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Era el tablero del caso. Tonta. Uf, The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. ok. Esos cuernos significa que le pusieron los cuernos, ya saben. No voy a ver el tablero aún, yo quiero ver el resto primero. Me gustó el detalle que tiene en el cabello, es que por lo menos sí se nota que se mueve y todo eso. No todo el, bueno, ciervo, lo que sea. Ah, miren esa foto. Esperen a ver si la puedo enfocar mejor. Una niña y aquí está como el papá, el marido, no sé. Me puedo abrir. Vamos a ver. Si le doy clic desde acá. Miren si quisiera. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. A ver, el tablero no tiene control que permite que salga, analice pistas y avance en la investigación. Ok. Me gusta bastante que son como fotos reales. No, y si yo quiero, digamos, esto. Está un poquito complicado. Ah, no, ya, es que estaba con esa vaina ahí puesta. Víctimas, todas las 20 cámaras aparecieron en 2010. Ay, madre mía. Efectivamente, entonces, ahora sí estoy seguro más completamente que Alan Wake 1 fue en el 2010. No hay otros puntos en común. Me traman las... Ah, miren, uno puede acercarse. Dieron por desaparecida a la víctima en 2010 y la encontraron en 2012 enterrada en una tumba poco profunda. Ted Lane, dentista, heridas, punzantes, hinchazón, hematomas en las muñecas. Y eso me recuerda que faltaba algo importante para la resistencia, para cada streamcito. A ver. Wendy Davis, maestra, cadáver hinchado, herida grande en el tórax, hallada en Cauldron Lake en 2018. Le faltan órganos también. Madre. Un acto de depredación. ¿Qué? Un acto de depredación. El cuerpo no parece haber pasado 8 años en el lago. ¿8 años? O sea, también fue en el 2010 efectivamente. Y tenemos a Percy Wolfe, comerciante, hematomas, corazón extraído, tatuajes extraños. Ay, pero que ahora todo es tener extraños, tatuajes extraños. Encontrada hace 2 semanas, causa de muerte, herida en el pecho, el cuerpo está todo de forma ilegible. Eso sí está más raro. Ahora se entiende por qué se habla de los tatuajes raros. Víctimas. Ah, ok, aquí está primero el caso. Los asesinatos de Cauldron Lake. Hubo una serie de asesinatos cerca de la localidad de Falls. La investigación de las conexiones ayudará a encontrar el asesino. Método de asesinato. Diferencia sutil de los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común de los cadáveres, pero no la causa de muerte. Traumatismo torácico. Y creo que está mal escrito, sino que ahí está torácico. Y es torácico. Exposición al agua post-mortem. Entonces, se supone que este es de este man, en teoría. No lo puedo acercar más, es que ahí aparece un número, pero 97, 96, 95, 45 no. No coincido con eso, pero bueno, en teoría debería ser de lo mismo, pero no tiene ninguna conexión así, entonces ni modo. Hematomas en las muñecas y en las piernas. 2 de las víctimas tenían hematomas. Las inmovilizaron, notaron de los pies. Que bueno, vea. Cuchillazo profundo en el tórax, falta el corazón. ¿Sí? Tórax es con X. La víctima más reciente murió con un traumatismo torácico. No torácico. Coincide con la víctima del 2018. Difícil confirmarlo con el estado del cadáver.
Todos los cuerpos estaban hinchados. No sé. La hinchazón del cadáver indica que se ahogó, pero se encontró una sola víctima en el agua. Hmm. Pero entonces... encontraron enterrada... No, este fue el enterrado. Perfil del asesino. Una moto paisa, no mentiras. Tatuajes postmortem del cadáver. Ese es del primero. La tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. ¿Será un mensaje del asesino? Quizás su arte. No sé. Pero sí ya veo como unas letricas aquí, pero no se alcanza Y a la distinguir muy Esteban bien. dijo puto. ¿Por qué quieres comer puto? Eh, los objetivos del asesino no tienen rasgos comunes, indistinguibles. Además de haber, ya te entendí por qué. Además de haber desaparecido en el 2010, las víctimas no tienen otro punto en común. ¿Seguros? Traumatismo torácico con técnicas parecidas a las de carnicería de animales. El asesino quizás sea un deportista o cazador. Eso es lo primero. A ver, ¿tenemos más casos? No, eso es lo único que tenemos ahí. Listo. Mapa, tablero de casos, objetivos. Es control. Y la escena, tin, son. Listo. Dar un vistazo, listo. Ya. Este es el. Ok, yo estoy ahí. Ya, I listo. see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Ok, está interesante eso. Fucking nature. Por lo menos uno Gives alcanza a me ver a esto. headache. Chévere. A ver, yo quiero ver es dónde está trazado eso, pero es que está. Se demora un poco cargando el mapa, no sé por qué. Bueno, pues aquí estamos en mi auto. Y eso se subrayado. Lugar del crimen. En teoría tendría que volverme, pasar por aquí, ¿sí? Pero este me está yendo por allá. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Pero si podemos correr los dos al mismo Stairs are tiempo. out. You okay to jump down? I'm not. La costumbre que sea con la acción, no con F. Aquí hay otro. ¿Qué es esto? Ok. La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada en toda su gloria invertida. Ok. Pero no alcanzo a ver bien. Yo quería ver. Pero se ve bien bonito. Sí, ya voy, déjeme ver en paz, no puedo. Ya me perdí, se supone que no era. Estoy bajando por otro lado, yo pensaba que tocaba bajar por este ladito así y no dar esta vuelta acá. Pero sí, el mapa. Ese sí es un punto negativo. El mapa se me está demorando un huevo en cargar. Pero bueno. Desde que no afecten el modo de juego, porque imagínense que uno esté ahí en medio del juego contra bichos y uno no sepa para dónde ir y necesita abrir el mapa. Yo quiero ir para allá. Not a bad place to get murdered. Getting back to nature is your thing. ¿En dónde quieren que los maten? ¿Dónde les gustaría? Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home.
You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Ok, Pablo. Ok, para abrir el inventario es un control. Tengo 24 balas y en medio del juego toca abrir eso. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, Estuvo shall bueno. we? Me hubiera dicho que son Metal Scully. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. Madre, pero está azul el mando. Okay, Como si let's se start hubiera by en serio examining ahogado. our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? ¿Es el corazón? Ok. Step 1. Examine the body is positioned on the table. Ritualistic. Primera imagen clave. A ver. Permite que salga hacia las vistas en imagen Julian clave. dijo Puedes que temprano, seleccionar señor con clic Bouton. y colocar por temprano en el caso. Sí. ¿Qué más bien, Julian? Sí. Y si tocaba porque imagínate que... Ah, ok. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Porque ahí son dos extremistas, por ejemplo, Julian. Coloca una imagen clave, esa, y ¿qué? Coloca una imagen clave en el tablero del caso y empieza una nueva línea de investigación. Ok. Esto es lo que hicimos, tío. Ok. Ok, listo. Obviamente. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Ok, lo mismo que las otras. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ok. Ahora sí, tío. Las manos. Bueno, entonces esta. No, entonces encima. Ok, Heart removed from entonces, chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. las piezas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación, se desbloquean las preguntas y actualizan los objetivos. Ok. Investiga la escena del crimen. Averigua sobre la víctima. Averigua más sobre el asesinato. Él o los asesinos. ¿Qué? Esto es lo mismo que está diciendo, por fortuna. Pero por si acaso, ahí están. Pero lo interrumpen, quizás esta vez haya más pistas. Ok.
Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. En la vista del lugar mental no pausa el juego. Ten cuidado, ¿sí ven? De madre vida, o sea, baila. Lo mismo va a pasar cuando yo abra el mapa, entonces no va a pausar el juego. Y mientras que yo escapo o algo, al papayo Was le he pasa killed nada. here or brought here after? For display. Sé que algunos tienen ahorita un NAT de pronto, entonces también vamos a esperarlos. Mientras tanto quiero ver cuánto se demora cargando el mapita. Aprovechando el AT. Que justo también me salió a mí hoy. Y se demora un huevo. Se demora siempre bastante. Se demora unos 20 segundos más o menos, 25 segundos en Did they cargar. plan for the murder to happen here? Large amount of blood on the table. The victim died here. Ok. Ok, muchas pistas. Multiple people were here. Multiple killers? Ok, pero es que hay tres ahí, pero no hay ni idea. Ok, más. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Entonces la pregunta es, hacemos esto. Si los asesinos. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Ok. Entonces para después. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Para desenterrarlo entonces de una. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. No debo yo hablar de este tipo durante 3 años, porque aparece ahora, en donde estuve. Ok, sí, pero este no era... no, mentiras.
Tuvo un ataque de furia, el FBI lo despidió. Confirma con el case, tanto fin, listo. Esto es de... Se supone que esto es de los asesinos. Ok, es lo que toca ir acomodando. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? ¿De dónde se lo ha visto? Eso es lo más raro, porque si se desapareció 13 años... Filing. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. En la intuición, Saga descubre pistas nuevas sobre... ¿De qué? Pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Estaba leyendo justo el lado izquierdo también. Personas desaparecidas, asesinato filtrado. Ahí. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Encontré una pista de uno. O sea, esta vieja es demasiado intuitiva o Nightingale tiene was poderes chosen as the mentales. victim. Es Why? una persona que decide muy poco. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ya salió la víctima. Nightingale salió de Cauldron Lake. Percibo que nadie me salió del lago, porque ahora, después de 13 años, ¿dónde estuvo? ¡Ay, madre! Lo que se hizo en un momentico, ¿sí ven? Está pleno, está bacano, me gusta hasta ahora. Revisa la orilla del lago. ¿Qué hay aquí? This mug always cheers me up. No es la peor madre. Pero entonces, ¿qué? ¿Ya? A ver, ¿podemos ver algo más? No. A ver, tengo otra pregunta. Si me enchoncho otra vez. Nightingale has Ok. been MIA for 13 years. Lo mismo How que did he vimos end ahorita. Por si no quiero volverlo a ver, pero por lo menos es chévere ese pedacito. A ver, ¿qué más podemos poder hacer en este hecho militar? Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Saga, si sirve de algo, creo que no es. Que es importante que Logan crezca mientras te ve hacer lo que amas, lo que te sale genial. Aprenderá mucho de eso. Habrá momentos como este en el que cuestionará tus decisiones, tu capacidad y hasta tu propia cordura. Cuando todo se oscurezca, recuerda confiar en ti y quererte, tanto como tú quieres tu familia. No entiendo muy bien ese pedazo, pero a ver. No serás perfecta, pero sé que serás increíble. Te amo para siempre, mamá. Qué bonito ese final. Qué raro. Ahora sí podemos ver todo, miren, ¿sí ve? Miss you, kiddo. I'll be home soon. Ese es Logan. If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. Casey. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right.
Well, okay. Well, I'll just wait here. Esto acá no se pasó la puerta. Yo pensé que era alguna cosa diferente, como el baño mental, no que This yo is qué one of your sé. hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Miren ese They were cambio de waiting for sombras, him. qué When bonito you're como se ready, ve. I'd love to hear what Y you put miren el together so cabello, el far. movimiento, es que eso es algo que se It's hace not en un that juego. complicated. Ahorita en esta Nightingale was época, out in the ¿no? woods alone at night. Muy Possibly bonito se knew. ve. The killers knew he was Detallitos que here. enamoran. Ambushed him. Dragged him to the campgrounds. Strapped him to the Y la table. Esteban dijo: el que madruga Dios lo ayuda y el But que then they were trasnocha interrupted come by those panocha witnesses, @Julians. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Que ahora uno no puede nadar desnudo tranquilamente. Which Lake? I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. El Botonia You dijo need to get @y out la more. Esteban: le estás haciendo una propuesta It is indecente a pretty Julian. creepy, though. Y no se me sería nada raro. Oh, pero este fue el árbol que cruzamos nosotros. Miren, aquí están las huellas. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. No logres. A ver si. Casi. Entonces, aquí. Y la Esteban dijo: no es indecente, así es nuestro amor. Eso suena a canción. Yo pensé que me iba a recordar el papelito. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. El Botonia dijo: jueputa, no sabía que ya había amor entre ustedes. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Y la Esteban dijo: entre Juliano hay amor y 24 centímetros. ¿No eran 43? Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. El Botonia dijo: asco, no quería enterarme de eso. Y la Esteban dijo: luego bajaron por el frío. Aquí está la primer cartica. La invitación, el The mensaje. victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Ahora lo que me pregunto es: ¿en qué momento escribió Alan eso?
a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. Oh, I must find out what. ok. Tocará mirar qué es. Las cositas. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Ok, eso ya Found está. all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. ¿Sí? Tal cual como le gusta a Ila y el William y Escurito. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. No puede pasar por ahí. ¿Lo puedo dejar solo? A witch with no heart. A strange echo of owl murder. No es raro que el Don Lake se llame así por la forma de un caldero. Aún así hay muchas historias misteriosas sobre el agua. Dicen que es un portal lúgubre al inframundo. O hablan de una bruja que lo usaba de caldero. Está bacana. La leyenda cuenta que cuando un alguacil local tuvo un amor no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado. La ahogaron y el cucharón que dejó caer se convirtió en un árbol raro llamado Wish Lake. La mujer volvió para vengarse. ¿Eso es una vieja o un manto? Es una vieja. Volvió a vengarse de los enemigos. Si no era bruja antes, lo era ahora. Mató al alguacil, lo ahogó en el lago, luego le arrancó el corazón y lo puso en una caja cerrada. Con esto lo invocaba desde el lago para que la vengara. O eso dice la leyenda. Vea pues. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Pero cómo se ve esa luz ahí. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, they've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Bueno, por lo menos sí da el pasito para que no la llave. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ah, ok. Yo esperando que se abriera. Seems
Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Estas pláticas son las que le llenan a uno. No, se ve muy bonito el juego. ¿Qué es eso? ¿No tiene comunicaciones? Sí. I'll be back in a second. Roger. No solo como comunicación, sino también tiene espera de energía. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Estamos todos juntos en esto, que tengas un día heroico. El mensaje no. Fragmentos de manuscrito. Los fragmentos del manuscrito se pueden usar para mejorar las armas en el lugar de un campo. Ok. Algún día va a cargar. Está ahí como pensando si carga la textura o no. Vamos a esperar. A ver cómo se ve. Ya cargo. Mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático. Aumenta de forma significante la velocidad de fuego. Más balas, aumenta el tamaño del cargador en 50%. Inserta 2 disparos a la cabeza seguidos para aturdir a un enemigo durante un tiempo. Madre. Está bueno. Madre, pero es que son 12 manuscritos para cada cosa y para el último 18. Madre, o sea, no está cualquier mogollito sacar esas vainas. Pero bueno, detallitos que son bacanos para el jueguito. Ya saben, no se queden siguiendo el juego en línea recta, busquen otras formas. Ya volví, sigamos. Hágale, trotada hasta el final. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? Doesn't... ¿Qué pasó? Míralo. Se puso un momento la imagen. ¡Ay! ¡Ole! ¿Listo? ¿Y si le cierro? A ver, ¿y si vuelvo a cerrar? ¿Se quedará cerrado así? The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Mira, está por ahí. But what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Here we are. Okay, Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Quiero ver aquí. Ya voy al carro. Ya va, ven. Yo pensé que íbamos a poder manejar. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. Otra vez se pegó el audio.
Más que todo en videos y todo, sobre todo. Lastimosamente. Nada mal, esta vez sí tenemos el subtítulo para ir leyendo, no como ahorita cuando fue el asesinato, que eso fue muerto completo para nosotros. O sea, se vio la imagen un momentico y, en fin, mataron al hombre y ya. Pero sí lo que se me hace curioso es por qué Alan escribió ese manuscrito y en qué año más que todo. En teoría estamos en el 2023, en teoría. No es que sepamos la fecha realmente aún. Pero por ahora está muy interesante, está muy bacancito. Me ha gustado mucho los cambios de imagen. Your Cuando technique, se ve el sol. please. ¿Qué? ¿What the fuck? Fue muy gracioso escuchar eso. A ver, esperemos a ver que cargue. Bueno, lo dicho, sí son bastante largas esas pestañitas de carga. No sé en cuánto tiempo hay más o menos. Y aparte el sonido ahí que venía del carro. Tener paciencia, porque qué más. Aprovechen en estos momentos, digamos, uno echa rapiditamente una hojadita a su celular, responde un mensaje, va al baño, va por agua y sobra tiempo. Pero están bastante demoradas esas ventanitas de carga. Hunches were No moving sé si fast. sea directamente del juego, si I sea wasn't ya sure about taking a por, case so no far from sé, home, digamos, but falta de RAM, un poquito más de procesador. No es que tenga un procesador muy potente, pero pues aguanta. Y pues, no, la tarjeta de video sí está bien. Según lo que veo, sí está I'm bien. thrilled to be here for this mystery. Y sigue hablando, están asustándome. No me asusten más. No me asusten más. Bueno, mientras tanto no se les olvide. Ah, bueno, ahí sí cargo, ¿sí? Ahí sí. No se les olvide que cuando lleguemos a 20 viewers vamos a estar rifando Need to jueguitos swing gratis. by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. No sé por qué no lo veo, pero bueno. Hagamos la estirada según es Julito. Y esos manes creo que están jugando allá al The fondo. diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Esto es mientras que hace como la carga, pero si dan el efecto de barrido cuando uno gira. Si no me creen que se ve realmente así, háganlo ustedes mismos cuando estén girando. Mira qué perros calientes. Creo. Según la imagen borrosa, sí. Porque está la imagen borrosa. Esperemos a que cargue. Y yo quiero ver otra cosa que ya me causó curiosidad. ¿Por dónde llegamos nosotros? Ah, no, pero no es cierto. Sí, ya van, no sé, chocho, ya vamos a tomar café. Camine a ver. ¿Qué pasó? No voy a hablar. No, bueno, chao. Just how much coffee have you had today, Charlie? Ok. Un mapa. Aquí no hay GPS. Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. ¿No quieren café? Mire, hay café. Get it now. Jesus, Charlie. Esto es algo que me fascina ver. La gente tratando de hacer un trabajo y se quedan ahí quietos. Y el otro empujando. No sé qué están discutiendo. Y tras del hecho. Ah, no sé, sí, está agarrando.
Pensé que no lo estaba agarrando por un momento. ¿Qué? ¿Dónde era que toca ir? Oh dear. Entonces los Cute. testigos en la cafetería. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. No, Right? We could use you're a couple of stuff. No, don't see me as a burn type, but you can. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. O sea, están afuera, Let me guess. pero se escucha todo Missing eso. person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. La rótula no funciona. Esa pobre máquina vieja no soporta más reproducir una y otra vez la misma canción. Me encanta Coconut, como todo el mundo, pero cambian de una vez. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too Así much. que hay algo aquí. Aquí está la cocina. No puedo abrir. No era que tenía que entrevistar a alguien. Aquí está. Excuse me. Are you the... That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not judging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Porque no le contaron todo. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Find keepers, Ed. The publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Hmm. The bookers
hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. A ver. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Ay, pero... Okay. I need to know more about the Code of the Tree if I'm going to shut them down. Think. Pero esta sí no me deja choncharlo. Hace falta algo ahí. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Una lonchera. Ay, hay tres cosas. Think, Saga. Pasó algo aquí, pero no. Ah, miren, esta sí cargó rápido el mapa. Ok. Listo. It may have dropped. Yeah, how did you... It's evidence. You need to hand it over. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Pero le dijo el nombre. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ahí tienes otro misterio más bien. Good to see you. A ver, ¿dónde están? Ahí está atrás. Porque me salió al contrario. A ver. ¿No era este? Ah, es que aquí hay varios en el cosito también, mira. No me había fijado. Pero se pone arriba.
Uy. Listo. ¿Qué clase de uso? Psicología del culto. Símbolos del culto. O sea que hay varios símbolos. Que ahora quiero ver es aquí. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Pobres bichitos por todo lado. Por todo lado los bichitos. No. Para saber más. Ahí. Es como si todos fueran parte de ese culto. Can't open this with my bare hands. Hey, el tajo no. El collar. El collar es una llave. ¿Qué se hizo? Ah, ahí está. Bueno, detallitos. Ok, esto es para ahorrar cositas en la vida. Que no se vean los reflejos. It's not opening. Ok. Esta cafetería ya con ese candado ahí se hace raro. No puede haber algo diferente. So, Rose, meow. How do you think we know each other? Here. It's been a while. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there will be lots of happy people wearing deer masks for deer. Pero fiesta del venado, pero Good entonces... to know. Pero entonces el punto del árbol, ¿cómo es? Interesante. Bueno, vamos a hacer entonces All ahora set? sí la autopsia. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Sí. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. No te debería hablar de eso con el... Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Las calles están mejor Hey, what do you know pavimentadas que las about de that Bogotá. waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. A mí me suena mucho esa vieja. La camarera. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Yeah, Our only yo coroner primero rotates fuerte. between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes.
está severo. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Yo todo chismoso. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Uh-huh. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Lo único que pienso es con quemadas al cuerpo directamente. Aquí debe estar. Ah, ok. Time to see what Nightingale's body can tell us. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Eso sí está raro, esa marcadita. Y ese tipo está borroso, no se le ve bien. Texto borrosos en la piel de la víctima, palabras ilegibles en el corazón. Los asesinos escribieron con su corazón. No logró descifrar qué dice. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? No se puso guantes. Cochina. Eso es evidencia, no se tenía que tocar con las manos. Same type of page we found at Cauldron Lake. Ok. Y la Esteban dijo más frío que pipi de muerto literal. ¿Sí? The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. ¿Tiene más? ¿Tiene un libro entero ahí?
tiene sangre. Ah, ok. No tengo arma. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Ok. Go! He knocked my gun out of the room. I need to find it. Get out of my house. Uf. He vanished. Sí. Así es como siempre, si no tenía que disparar a la cabeza. Suerte. Y ese es el primer capítulo. ¿Cómo lo vieron? O sea, para mí lo más sorprendente es lo de los manuscritos de Alan. ¿Cómo carajos escribió eso? ¿Y por qué también los anteriores el comisario? Ah, pero espera, eso está como caro. Está bacano. Nunca había visto algo así en un juego. Voy a dejarla solamente por eso, por goma. Me parece interesante, me pareció genial de hecho. No es mi tipo de música, pero pues pega muy bien con el juego. Sí. Sería mucho más bacano con una buena guitarra, la verdad. Pensando en mis gustos, obviamente. Porque la canción está bacana. Bueno, la letra. Ahora tengo curiosidad si es la canción escrita para el juego o si es una canción ya aparte. Bueno, ya debería ser una canción, pero y si hay otra versión. Voy a buscarla por esa parte.
Si vuelve a iniciar, ahí sí, obviamente continuamos. Pero me parece muy interesante, algo diferente en un jueguito. No solamente porque sea un capítulo ni nada de eso. Y además me llamó la atención la forma del rostro que estábamos mirando, que era como una vieja. ¿No? Detalles que enamoran, dicen por ahí, definitivamente. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Claro, y siguió los manuscritos. Lo primero que vi fue esto. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Vea pues. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. No. This is the case we must solve. De acuerdo con esta página parece que Nightingale regresó a Cauldron Lake y es un poseído. La solapa que estas páginas no tienen sentido. Y sí, no tienen sentido para nada, para nada. Pero es como si estuviera prediciendo el futuro, obviamente. Doesn't make sense. Y miren, ahí está la canción. Ah, sí fue. Pero en comprobar solamente una cosita. Sí, que seguiré en la oscuridad. Así se llama.
Vamos ahorita vamos a buscarlo. Listo. Aquí ya terminé en teoría. Voy a revisar bien. Y aparte, este man, oye, ya pues yo puedo mover el carrito. Lo otro que me pregunto es dónde habrá quedado el corazón. The heart is gone too. Gracias. Did the fucker take it with him? No sabía que había algo. Esto está cerrado. There's no rational explanation to what we just saw. I thought the place was done. Inhaling gas. We both. Bullshit. It was supernatural. Well, I'm going to say. No tenemos subtítulos. ¿Qué le pasó a los Basil? Eso es obra del culto. Regresamos a Peter Lake. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Esta puerta me causa curiosidad porque es así. Bueno, we heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean, the sheriff? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right? Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Para empezar a probar esa llave del culto todo el tiempo. I need bolt cutters. Okay. They're a fine pair. And it appears but only a tour guide also. Espérame. Yo sé que eso no se es que fue muy chistoso ver al man así, pero como le pega con la garra. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. Me perdonan, pero es que este tipo de juegos siempre son así.
Mirar todo lo posible. Bueno, me salió argumental, creo que fue. Ah, no, televisión. Viajes de aventuras. Ah, ok, es lo que estábamos mirando ahorita. Fishing in the crystal. ¿Aquí puedo entrar? Ah, sí puedo entrar. My client Just a has been moment held now. in lockstep. Someone will be right with you. Are you gonna let me Correo speak to them or not? electrónico, que se puede servir para más adelante. O puede tener una que otra cosita por ahí. Lo que pasa el 2023 ese correo está como muy bien. Y aquí está obviamente el baño. Ah, no, las How many celdas. times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Esta puerta no se puede abrir. Do you think I like throwing you in jail every other day? I can't get through this. I don't. Do you have any idea how much paperwork you're Aquí causing está el me? baño. It's a lot. Sé que alguien aquí se roba el papel higiénico, siempre lo cuento y falta un rollo. Todos los días aquí los robos se castigan con severidad. Maldición la oficina del almacén. Un día estos los agarré con las manos en la masa y más vale que entiendan que los echaré. Son una vergüenza. ¿Qué clase de mente cuenta los rollos de papel higiénico? Me parece que todo. Bueno, camina pues. Ah, pues aquí hay más. you doing? Ah, no, pues un café. Ya, vamos. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Uy, ahí se pegó un momentico. Creo que era mientras renderizaba el lago o la montaña. No me di cuenta bien. Coffee, mucho coffee. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. ¿Qué pasó? Creo que leí muy rápido viajar. Pero bueno, ¿qué les ha parecido? Por el momento, a mí me ha llamado muchísimo la atención. El juego, a mí este tipo de juegos precisamente me gustan así, lo que es el típico survival de terror, tipo también Resident Evil, tipo Silent Hill, que obviamente tienen así sus pequeños puzzles y misterios. Este en particular de Alan Wake 2 me parece muy genial lo del tablerito este con los casos. Me parece muy bacán. Difícil en la parte de estar mirando ahí obviamente y resolviendo el caso y todo. Alan Wake. También me habló de él. Estaba escribiendo un libro sobre su desaparición. ¿Conoces al personaje, el detective de los libros? Alex Casey. Sí, escuché alguna broma en la oficina.
Casey, el del caso sin resolver. Casey, el del caso del asesinato. Disculpa. El mismo nombre y un trabajo similar. Es lo primero que uno pensaría. Me molestó, pero fue así. Y 10 años después pasó. Bueno, 10 años empecé a recibir cartas raras. Fragmentos de prosa que describían asesinatos. ¿Conoce los hechos que sucedieron en Nueva York? O al menos algunos. Habían cada vez más cadáveres. Era un culto asesino. Se pegan definitivamente en los videos y resultan los fragmentos que me enviaban formaban parte de los libros de crimen de Alan Wake. El culto imitaba los asesinatos de los libros. También puede ser eso. Creía que realizaban rituales que traerían de vuelta a Wake, el profeta imaginado. Después de ese caso, empecé a investigar la desaparición de Wake por mi cuenta y creíste que ese caso se conectaba con él. Es cierto que sigue apareciendo su nombre. Solo quería conocer todos los hechos. La próxima vez dime que antes que encontremos una historia de terror. Bueno, ya mirando la hora, ya casi llega Jorgito Aguilera, el botón Y, entonces para que estén muy pendientes. Por ahora, mientras que va cargando el juego, pues quiero agradecerles nuevamente por haberme acompañado en este estreno aquí en el botón A. Más adelantico, estén muy pendientes de la reseña que obviamente sacaremos aquí en el botón A. Cualquier cosita, comentarios que les guste del juego y todo, pues lo hacen ahí en la página o lo hacen en el Instagram o nos los hacen llegar por si acaso. De pronto que les gustó, que no les gustó el juego, si les llama la atención o no. Y pues, si lo van a adquirir o no. Retorno, el corazón. Pero, de hecho, en serio, a mí me gustó bastante. Nightingales in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Yo empezaría a buscar por dónde se sabe entrar. Great. This area is supposed to be close to the public. Y alguien llegó. Pero bueno, espero en serio que les haya gustado, que hayan pasado muy agradable el rato, porque en serio está muy bacana. Esperamos a ver que el tiempo decida qué podemos hacer con él o no. Pero bueno, ya siendo prácticamente las 7 de la noche, 7 de la tarde, como dicen algunos. Espero que hayan disfrutado en serio el juego. Está muy bacano, en serio, está muy llamativo, está muy misterioso. Si no tienen ahorita la posibilidad, por ejemplo, de no haber jugado, digamos, el Alan Wake 1, pues pueden aprovechar. Creo que ahorita, si mal no me equivoco, me pareció verlo en una oferta en este momento, no sé si en Steam y en Epic Games, por si acaso. Me imagino que también estará en oferta en otros lados, obviamente en las consolas, pero sí, efectivamente estaba revisando ahí de carrerita. Ahorita en este momento está supremamente económico Alan Wake. Prácticamente, bueno, es que el juego realmente cuesta 25.000 pesos ahorita. La franquicia está muy barata. De hecho ahorita todo está muy barato, está supremamente económico. Todo el paquete, dicen, comprar el bundle de Control Ultimate Edition con la franquicia de Alan Wake, está en 50.000 pesos. La edición coleccionista está en 7.700 pesos, menos de $2 en sí, y el juego en sí en 6.250 pesos, más o menos como $1.50, $1.50. Entonces está bastante económico para los que no han jugado. Ahí está en una oferta en este momento. Vamos a mirar rápidamente en Epic Games mientras que les voy comentando. Pero bueno, yo creo que aquí la otra semana ya tenemos la reseña publicada, obviamente, con todos los detallitos y todo eso. Aunque me equivoqué, no, una cosita allí que me acuerdo. Lo tomé otra vez fotos. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one Pero sí, case está en without oferta, the está A igual, el juego triangle. está muy económico, la primera Yes, you parte do. está muy económica, entonces aprovechen, búsquenla. Si no la han jugado, aprovechen, porque en serio es un muy buen juego. Y el Alan Wake 2, yo sé que va a prometer ser un excelente juego también. Entonces, pues,
nada más que decirles, esperen en serio la reseña, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que nos encuentran como El Botón A, y en YouTube nos encuentran como El Botón A TV. Sin nada más que decirles, muchísimas gracias por haberme acompañado en este streamcito especial, y no se vayan a ir porque ya muy pronto llega Jorgito Aguilera, El Botón Y. Listo, nos vemos entonces el día domingo. Se les quiere mucho, un abrazo. Yo soy Andrés Moreno, El Botón B, diciéndoles que se cuiden mucho ese par. Adiós. Like snakes and spiders in my head.